Mi conferencia básicamente es sobre la transición energética. A ver, no voy a cuestionar si es necesario o no. O sea, voy a asumir los postulados, digamos, oficiales a todos los efectos, repito, sobre que es necesaria una transición energética, los problemas del cambio climático, los problemas de no lo voy a discutir básicamente porque no sé. O sea, no estoy en capacidad de discernir si una postura es la correcta o la contraria. Aquí hay gente que sabe más que yo del tema, después puedo comentar, pero no quiero entrar en ese punto. Yo quiero decir, vale, hay que hacer una transición energética. Lo que voy a discutir es si la forma que se está llevando la transición energética, esta es a través de sistemas de planificación o a través de sistemas, es la correcta o no para alcanzar ese fin. No estoy discutiendo el fin. El fin se puede discutir después en el debate o así, pero yo no quiero entrar en ese fin porque no estoy capacitado para decir si es necesaria o no es necesaria, si se va a calentar 2 grados, 6 o 8 o va a enfriar la temperatura, porque no lo sé. Además, yo sé, a ver, no soy un completo ignorante en el tema, me gusta leer del tema, pero veo que hay científicos muy cualificados en un lado, otros que lo cuestionan. Are you worried? Voy a sumarme, digamos, a la postura oficial. No voy a cuestionar esto, repito, porque yo no soy capaz de discernir, porque son temas muy complejos, son temas que hablan de albedos, hablan de grados y hablan de cosas de ese estilo, ¿no? Y de eso no sé. Entonces no sé cuál de los dos tiene razón. Entonces voy a asumir que la postura, digamos, oficial es la correcta. No tengo tampoco razones para dudarlo, porque no sé, repito. Entonces, lo que voy a aplicar, digamos, lo que sí entiendo más es de planificación, es un tema que me gusta mucho, de incentivos, de políticas públicas y ese tipo de temas que sí que lo domino mejor, ¿no? Pero antes de empezar, asumiendo que, repito, que voy a asumir a todos los efectos el discurso, digamos, de la ONU, el discurso de la Agenda 2030 o el discurso del IPCC, lo voy a asumir en todo el caso, pero me gustaría hacer algunos caveats al respecto. Es decir, cuando se discute de estos temas, a mí siempre me irritó mucho la idea de introducir conceptos de las ciencias naturales en las ciencias sociales, ¿no? Siempre me irritó mucho. Además, lleva muchas confusiones. Siempre, por ejemplo, soy muy crítico con el concepto de igualdad usado a las ciencias sociales, porque es un concepto, yo creo que de origen matemático, que tiene difícil aplicación a la ciencia social, o el concepto de fricción, el concepto de equilibrio, incluso el concepto de evolución, que es un concepto que se usa para la evolución de los animales o de la naturaleza, etc. Y creo que tiene, aunque se puede usar, creo que el encaje no es el mismo que en el ámbito natural. La evolución humana o la evolución cultural tiene unos rasgos que son distintos de la otra. Pero bueno, también me fastidia bastante que si son conceptos de las ciencias sociales, en este caso de la política, en el discurso científico, ¿no? Por ejemplo, se habla consenso. El consenso es un concepto político. Consenso es cuando son todos, están de acuerdo, todos. Y cuando digo todos, es todos. Y como bien saben los polacos, con la vieja dieta del siglo XVII, con el liberum veto. Es decir, cuando consenso era que cualquier diputado podía vetar, pero bastaba uno. Y aquí la ministra el otro día lo oí decir, bueno, es que el 99% no es consenso, es mayoría. Todo lo reforzada que se quiere, pero es mayoría. Hay un 1% que discrepa. Segundo, se presume que la ciencia es democrática. Estamos acostumbrados a que muchas verdades, o lo que es verdad o mentira, se decida democráticamente. Por ejemplo, una comisión de investigación, un parlamento, decide por mayoría que tal señor es culpable o que la causa de tal catástrofe fue tal cosa. Vale, pero perdón, la democracia está muy bien y tiene sus aplicaciones en unos ámbitos, pero no vale para decidir lo que es verdad y lo que es mentira. Gana el mejor argumento. Pues en la ciencia pasa exactamente lo mismo. Que el 99% diga una cosa, el 1% otra cosa, el 1% diga otra cosa, pues es un indicador, pero no es la prueba de que una cosa sea verdad. Simplemente es el 99% contra el otro. Además, todos sabemos que en la historia muchas verdades asumidas por consenso fueron cuestionadas por un señor o una señora, y ese señor o esa señora pues ganaron al final la batalla. Tras dura cosa, es decir, porque la ciencia no es democrática, es una cosa que tiene, no es el número, es la calidad del argumento, ¿no? Entonces, es otra cosa que también se dice, no es que la mayoría de los científicos o la cosa. Es más, aunque fuera el consenso, eso no valdría tampoco. Aunque fueran todos los que digan una cosa, digan lo mismo, eso tampoco garantiza la verdad. Simplemente es que todos están de acuerdo en un momento dado. Cualquier evidencia nueva, cualquier teoría nueva puede desbaratar todo el consenso que había anteriormente. Y la historia de la ciencia nos muestra todo eso. Pero repito, muchas veces se usan discursos de corte político aplicados a la ciencia. Y eso no para mí, perdón, no es válido. Por eso digo,
o se tiende a hipostatizar, que estamos en sede sagrada, ¿no? Se tienden a usar conceptos de la teología también a la política, ¿no? La hipóstasis es un concepto que se usaba para las sombras, el uno y el trino, esta cosa que se debatía mucho, pero ahora veo que se usa en muchos aspectos. Por ejemplo, otro día leí a un científico ofendido porque unas declaraciones de una política, pues no sé qué decía del cambio climático, dice que eso ofendía a la ciencia. Vamos a ver. Me ofenderá a mí, que soy un científico, ofenderá a muchos científicos, pero no a la ciencia, señora, que no tengo el gusto de conocer. Pero, claro, es igual que el Estado, igual que la clase obrera. Tenemos que decir, ¿no? O como decían el otro día, no, que tal política del gobierno ofende a la nación española. Vamos a ver, ofenderá a muchos españoles, pero no ofenderá a la nación española, que tampoco tengo el gusto de conocer. ¿No? Entonces, que sé que es un concepto y no es una cosa que pretende ofender, es un concepto que se usa en las ciencias sociales, pero que no vale para esto. Pues aquí también, la ciencia se usa de forma abstracta, como si hablara con una sola voz y fuera una señora que después de escuchar argumentos decide, ¿no? O sea, la mayoría de los científicos opina así, y esto es lo que vamos a hacer, y estoy de acuerdo. Igual que el concepto de experto, ¿no? Los expertos, también decía otro señor otro día, no, es que hay que hacer caso a los expertos en el cambio climático. Vamos a ver. El concepto de experto es un concepto ambiguo. Primero, hay que definir experto en qué. Es decir, por ejemplo, en estos debates climáticos o así, ¿qué tipo de experto hace falta? ¿El climatólogo o el biólogo, que estudia, por ejemplo, cómo le afecta a los ecosistemas el cambio climático? ¿O el economista, tipo, por ejemplo, Nicolás Stern, otros economistas que hablan de las consecuencias económicas del cambio climático, incluso algunos politólogos como Clare, que hablan de guerras de recursos por culpa del cambio climático, otros hablan, por ejemplo, entomólogos que hablan de que hay insectos o bichos que se puede aplicar a muchas cosas. Pero ¿cuál es el experto relevante? ¿Qué expertos tenemos que hacerle caso en ese tipo de cosas? ¿Y qué ponderación tienen que tener a la hora de elaborar un discurso político? ¿No? Eso es una cosa que no está clara. Pues a mí me gusta escuchar a los expertos y sacar unas conclusiones. Pero no hay un experto que domine sobre los demás expertos. Y segundo, ¿qué expertos son los correctos? Yo digo, por ejemplo, aquí en la pandemia, sé que hay que escuchar a los expertos, sé que es una cosa correcta. Pero en la pandemia veo que el gobierno español, como todos los gobiernos del mundo, aquí no hay excepción, escoge un grupo de expertos. Ves los nombres y son expertos. Y yo no niego que sean expertos, no niego que sean de alta calidad. Pero son expertos, por ejemplo, como los expertos fiscales que vi hace poco, son expertos próximos al Partido Socialista, lo cual no tiene nada de malo, y no son menos expertos por eso, además algunos de esos que leí allí son gente de mucha calidad. Pero si hipotéticamente no lo quiera Dios, gobernara yo alguna cosa o así, y quisiera coger expertos, a lo mejor tomaba otro tipo de expertos, y serían tan expertos como los de ellos, con tantas cualificaciones, títulos y otros como los otros. Entonces, cuando escogemos el IPCC o una organización de ese estilo, ¿quién selecciona a los expertos que van allí a debatir? Es una cosa que me gustaría decir. ¿Y con qué criterios? ¿Se vota? ¿Se los escoge el ministro o la ministra? Repito, no estoy negando la calidad de sus científicos, no estoy negando la calidad de sus informes. Estoy diciendo que son expertos, no sé cómo fueron escogidos, cuál es el criterio. O sea, ¿quién decide entre los, climatólogos cuál es el mejor de ellos? ¿Lo votan? ¿Se autoimpone? No sé cuál es el criterio para decir. Supongo que será un criterio medio político, medio de prestigio, etc. Pero no es un criterio, digamos, tampoco objetivamente científico, sino que se introduce mecanismos de política en la ciencia también, ¿no? Pero dicho esto, voy a asumir el discurso, no tengo razón para dudar de él. Después de leer temas, veo que buena parte de ellos pues, también dan argumentos muy potentes y no tengo razón para discutir, ¿no? Porque después otra cosa más, es decir, es que unos científicos están vendidos a la ciencia, están vendidos al capital, o otros están vendidos a las petroleras. Eso tampoco es un argumento. Yo doy una conferencia a favor o en contra de algún tipo de temas y me paga la Shell, ¿no? Pero eso no altera la calidad de mi argumento. No la altera. Que yo lo haga por dinero o lo haga, y al revés, puedo hacerlo por la más pura de las intenciones y estar equivocado. Y puedo hacerlo por puro dinero y acertar o decir lo correcto, ¿no? Es que normalmente, cuando llevas a una persona o así, pues normalmente, claro, cuando tú escoges un experto, escoges una persona así, ya escoges alguien que ya previamente defiende tus puntos de vista. Es decir, que esté una persona vendida o que esté así, como a veces escucho también en debates de este tipo de cosas, que unos están vendidos o al otro, no, cualquiera de los dos puede estar vendido, ¿eh? No, pero no, que están vendidos o que esté vendido y qué. Aquí me importa, una vez que el argumento está expuesto, hay que analizar el argumento, no las razones por las que dio el argumento. Y a lo mejor, queriendo estar vendido, queriendo ganar dinero, acierta.
y a lo mejor queriendo ser puro, falla. Es decir, no ese es un argumento. Yo creo que en la ciencia, o en el mundo de la ciencia, lo que hay que discutir es lo que se dice, o el argumento, sobre todo si está bien expuesto, está argumentado, habrá que discutir el argumento, ad rem, no ad hominem. Tied down. O sea, hay que discutir solo lo que se dice, como decían los viejos filósofos. Se discute ad rem, ad hominem, ad personam. No, pues hay que discutir ad rem, sobre lo que estamos discutiendo. Si lo dijo que el señor está vendido al capital, que el señor es una mala persona y tal, tú, de acuerdo, pero estamos discutiendo de esto, no estamos discutiendo sobre la persona. Entonces, hay que plantear los argumentos. Dicho esto, repito que, como no tengo motivos, en principio voy a asumir el discurso del oficial y que hay que cambiar el clima y hay que reducir una serie de grados. ¿Vale? No lo voy a discutir, repito, tampoco sé. El problema es cómo